íbamos a hablar sobre qué es lo que termina pasando con la liquidación que necesita la administración de Javier Milei para poder sostener su plan económico, las bandas y todas estas cuestiones. Pero claro, para sostener ese modelo económico, ¿qué necesita el gobierno de Javier Milei? Que el campo empiece a liquidar dólares, porque si nosotros sabemos que hay algo que anda necesitando el gobierno de Javier Milei, es que haya dólares en la economía argentina. El sector que empuja, y uno de los más importantes, si no el más importante, para que mediante sus exportaciones puedan liquidarse las divisas y así puedan ingresar dólares a las arcas del Banco Central de la República Argentina, es el sector agropecuario. La semana pasada íbamos a hacer un análisis sobre qué pasaba hasta ese momento con la floja liquidación del campo, que se divide en tres partes, en lo que tiene que ver con aquellos arrendatarios o aquellas personas que, sin ser la Federación Agraria, que son los trabajadores que tienen la menor cantidad de hectáreas en el campo argentino, a estar en un sector medio. Pero después tampoco son COFCO, ¿no? Ni tampoco son las grandes cerealeras que directamente tienen terminales en los puertos del río Paraná y sacan la exportación de granos hacia cualquier parte del planeta, mayoritariamente hacia China. Pero bueno, no sé cuáles son hoy en día, con esta semana más que le agregaste, cuál es la situación del sector agropecuario y cómo están viendo la salida del cepo, que no es completa esa salida del cepo. Si tienen expectativa de seguir liquidando lo justo y necesario, como yo hablé la semana pasada con el diputado del PRO por la provincia de Córdoba, Oscar Reño, que en un momento me acuerdo le dije, bueno, pero si siguen liquidando lo justo y necesario y la expectativa a futuro, lo que yo considero es que van a producir menos. No, me dice, bueno, el campo siempre se acomoda, es muy hábil en lo que tiene que ver con hasta dónde saca el silo bolsa. Bueno, ¿qué es lo que observaste de ese sector económico argentino? En primer lugar, el campo en líneas generales son muchas patas que lo sostienen, desde el peón hasta el que hace la compra y venta, la negociación, y en todos los sectores hay mucha debilidad, y es un sector que hoy más que nunca está endeble, más allá de la fortaleza propia que tenga de tener la mercadería guardada para extorsionar o no. Eso por un lado, de que el campo va a ser siempre fuerte, está claro, pero está bastante golpeado. ¿Por qué decimos que está golpeado? Porque hay muchos sectores, más allá de que los empleados cobran por debajo de la canasta básica, más allá de la liberación de compra y venta de maquinaria usada, más allá de si el campo elige o no liquidar ahora por la flotación del dólar, porque no está seguro, está más barato que nunca, entonces nada. Hay muchas áreas donde se lo ve prácticamente con dudas. Si bien, por ejemplo... Le subieron muchísimo los costos también. Hay mucha inflación en dólares. Entonces vos decís, bueno... Que eso es muy difícil de explicar y que la gente lo pueda comprender, porque dice, pero si no hay inflación en pesos, ¿cómo puede haber inflación en dólares? Bueno, justamente ese es el problema. Claro. Hay inflación en dólares porque no tiene sentido que sigan subiendo el precio de las cosas en general. A ver, entendamos esto. Milei prometió como promesa de campaña la eliminación de las retenciones. Bien. El campo estaba seguro que iba a ser, la iba a eliminar. O sea, vos me estás haciendo esta medida transitoria, pero para liberármelo. Eso estoy describiendo como pensaba el hombre de campo. Macri se fue a los Yuyales a los pocos días, creo que a la semana, en el gobierno de él, en el final del 2015, y sacó las retenciones, pero después, bueno, terminó lo que terminó, volviendo a instalarlas, con un tope más importante del que tenía el final del kirchnerismo para algunos granos, y acá, bueno, Caputo medio que dijo, esto es hasta fin de junio, ¿no? Esta baja temporaria de retenciones. Así que empiecen a liquidar, porque después vamos a volver a los números que teníamos a comienzos de año. Bueno, ahí está el problema, ¿sí? ¿Qué pasa? Hemos llegado al problema. En esta etapa donde estamos en plena cosecha gruesa, que es, bueno, cosechando maíz, terminando con el girasol, y va a empezar a levantarse la soja, y se prepara el trigo. Son los 3 meses estrella del año, ¿no? El segundo en esta primera parte del año, ¿sí? En la que está libre
la transacción del dinero, sin cobro de retenciones, el dinero se usa para pagar servicios. ¿Sí? Sí. Si tenés que pagar el alquiler de lo que arrendaste, si tenés que pagar Igual hay una baja en las retenciones, no es que es libre. No, o sea, bueno. él bajó porcentajes. Claro. Pero que no vamos a decir porque es radio, Yo te voy a pero después- bajó porcentajes, pero no es que dijo cero. Bueno, Cero no hay nada. No, pero después yo te voy a decir cuánto, en una provincia en particular, cuánto viene perdiendo, todos poniéndonos en el lugar del tipo de que está ahí, ¿no? Sí. Bueno, en esta primera parte del año, esa liberación de baja de retenciones de acceso de dinero, donde ganan más, se usan para pagar las deudas, los compromisos, los Sí. servicios, todo lo que le corresponde Fertilizante. de gasto al hombre del campo. O sea que de ese dinero no ve nada. ¿Bien? ¿Qué Claro, pasa? Gasta toda la plata para mantener, digamos, Bueno, la producción exactamente. de su lugar. En esta primera etapa, que se usa eso, es casi el 45% de la cosecha. ¿Bien? Lo que sobra va a la segunda etapa. El 55, sí. No- con retenciones. Claro, No van a soltar. claro. No les conviene. O sea, la segunda parte, que es Que cuando tiene- Caputo le dice, che, mirá que volvemos al esquema que teníamos al comienzo No te del suelto. año. Claro. Entonces eso lo ve el gobierno como una cuestión de, che, me están reteniendo más de lo que ahora en la buena, supuestamente, porque Claro. también la mirada del gobierno es alejadísima de estas cosas que nosotros estamos tratando de explicar lo más detallado posible, pero no ve que se le está yendo casi la mitad al sector en poder empezar a estar en superficie para trabajar. Tal cual. Y bueno, y a partir de ahí la ganancia y eso. O sea, desde la mesa de enlace provincial dicen que los 20.000 millones que suelta el FMI Sí. es algo que el campo invierte todos los años. Claro. En producción, tecnología, en lo que corresponde. Aparte, si tampoco tienen dinero, no se puede invertir en mejoras tecnológicas. Que después vamos a entrar en eso en la parte de la liberación de la compra-venta de máquinas. Ahora, la soja en la última semana bajó mucho de precio. Sumale que a eso el dólar está bajo. Con menos razón, el sojero va a soltar. Eso es otra cosa que también lo pone en jaque al gobierno. Ahora, siendo puntualmente y trabajando sobre la promesa de campaña de Milei de la eliminación de retenciones, que tuvo este proceso de baja y que vuelve a su posición normal a partir del 1 de julio, en Entre Ríos, solo en Entre Ríos, ¿sí? El 70% de los productores alquilan la tierra. Sí. Es un montón. Ah. Sumale que se estima una pérdida de retenciones de 400 millones de dólares en esta temporada. En la anterior perdieron 522 millones. Equivale al total de, 922 millones de dólares, que son 3.080 máquinas agrícolas. ¿Puedo repetir de nuevo? Porque es muy complejo. Entonces, capaz los números, como son muy acertados, y me parece que laburaste mucho para conseguirlos, poder repetir desde el principio más o menos cuál es el engranaje. Bien, solo en la provincia de Entre Ríos, que el 70% de los productores alquilan su tierra, ya piensen que tienen que poner dinero ahí, Sí. ¿sí? Las retenciones que llevan estimadas para este año, en esta temporada de pérdida, son de 400 millones de dólares. El año pasado, en la temporada anterior, se les retuvo 522 millones de dólares. En total, entre los 2 años que serían del gobierno de Milei, bajo su promesa de campaña de retención cero, son 922 millones de dólares, que Sí. equivalen a 3.080 máquinas agrícolas. ¿Sí? Que eso impide la expansión del productor. Sí, encima más la posibilidad de que te empiecen a Que abrir te- la importación Bueno. en lo que tiene que ver con la metalmecánica, con... Ahí, sí, que ahí es donde golpea fuertemente directa a los productores, es que lo dice Enrique Bertini, que es el presidente de la Cámara de Fabricantes de la Máquina Agrícola, que más allá de que se baje el precio, que se pueda permitir la compra de máquina usada, es todas las eliminaciones que hay atrás. La eliminación del INTA, la eliminación de... para que siempre me olvido los nombres, del SENASA, ahí está. Impide que se certifiquen y que lo que se traiga esté controlado. Porque ¿qué pasa? Vos podés traer una máquina usada.
Bueno, dice. todas las delegaciones y organismos del Estado que tienen que ver con el sector agropecuario están a la baja. Están a la baja. Están Entonces, echando trabajadores, ¿por qué te digo ingenieros que- agropecuarios, ¿Por qué te ingenieros digo agrónomos? que esto golpea al productor? Claro. Porque lo explica perfecto. Dice, ¿qué pasa si yo traigo una máquina, ¿sí? La embalo, y dentro de esa máquina hay un bicho, Mm, y yo traigo. sí. La suelto la máquina, y ese bicho me come toda la producción. Inserto una nueva plaga en nuestro país, porque estamos desvalijando las oficinas del INTA y el SENASA. Claro, no te controla No te nadie, controla lo nadie. que llega. No solo Ah. eso, sino que explica también que puede haber lo que sería tráfico de dinero, Mm. por así decirlo, Ah. porque yo puedo declarar que voy a comprar una máquina usada, así que me pongo, supongo, por tirar un precio, $600.000, digo, que va a salir, yo notifico eso. Vos me dejás así, dale, sacá la plata. Pero la máquina la pagué 200. Claro. Yo me saqué 400, lo saqué fuera de circulación. Sí. Eso tampoco está controlado. O sea que dicen que hay varios esquemas posibles donde se perjudicaría directamente a los productores. O bueno, habría gente que sacaría dinero. ¿Tenés algo en relación a las economías regionales y lo mal que le están pasando? Porque las economías regionales lo que están sufriendo es también la posibilidad de que si vos tenés un mercado interno que está depreciado, bueno, le pasa desde aquellos que tienen las huertas acá alejados a la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero dentro del conurbano bonaerense, hasta aquel productor de pera o aquel productor bueno, el sector vitivinícola, el sector de los olivos en La Rioja y Catamarca, de los olivares. Bueno, ahí también hay, si vos tenés un mercado interno que está yendo hacia una depresión económica, una recesión, lo único que te queda es el mercado externo. Ahora, también tenés que tener escala para poder aprovechar de ese mercado externo, porque la mayoría termina siendo una economía regional que empieza a encontrar su rueda de favorecer su negocio porque tiene otro argentino que le compra. El tema es que ya lo habíamos No hablado. es que tengo un mercado, no sé, me están comprando vinos en el norte de Estados Unidos. O sea, acá Bueno, eso son los pocos. no. Bueno, vos te acordás que lo habíamos hablado y los números siguen siendo en alza para lo que es el mercado exterior, porque refiere a etapas que no coinciden con las nuestras, como es en el caso de España, que compra un montón de olivo, bueno, aceituna, el vino argentino, o sea, lo que es el regional de la parte de Mendoza, La Rioja y todo ese sector sigue funcionando. Lo que pasa es que no le da porque hay inflación en dólares acá. Bueno, eso es otro tema. Que lo habíamos hablado cuando hablamos con Andrea Sarnari de Federación Agraria, que yo le Exactamente. pregunté y me dijo, sí, en realidad nos está yendo bien en cuanto a eso que vos decís, ventas Pero al me exterior, sale más caro. pero la rueda interna, mantenerla para que yo pueda terminar teniendo un producto digno y poder exportarlo, los costos acá a nivel interno Exacto. me subieron un montón. Por eso siempre lo que vamos a notar es que venta van a haber. O sea, de hecho, los números de liquidez del campo en general son altísimos, son mejores que el año pasado, incluso. El tema es que el costo sigue siendo muy alto. Y hoy en día lo que más se ve golpeado es el sector de la maquinaria, porque estamos hablando de muchísima, o sea, solo en la provincia de entre Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires hay 1.200 pymes que se dedican a esto. Sí, Son más de 40.000 empleados que tienen hoy en riesgo su trabajo. claro. Ya sumamos a los que ya fueron despedidos a lo largo de estos últimos, del año pasado y que son más de 100.000 empleados Sí. en líneas generales, y se pueden sumar 40.000 más. Y solo, por ejemplo, ya lo habíamos Estamos dicho. hablando de la UATRE, ¿no? Sí, hace 2 semanas hablamos sobre Armstrong, las parejas y las rosas. Sí. Bueno, buscando el número Eso es exacto, Santa Fe. que es Santa Fe, son 200 establecimientos dedicados a la fabricación de máquinas agropecuarias, que emplea 10.300 trabajadores de manera indirecta e indirecta. ¿Sí? Y tengan en cuenta que estas tres provincias, no, estas Tres localidades tres localidades de la provincia de Santa Fe estaban catalogadas como una de los mejores lugares del mundo para vivir. Mejor educación, Sí. mejor salud, Estabilidad laboral. O sea, de los mejores lugares del mundo. O sea, y hoy está en... Tratando de que no le lleguen la máquina de afuera, que encima pueden ser usadas, nuevas. Bueno, Sí, nada. con bichos, sin No importa, bichos, nada. está todo. O sea, Bueno. no. Está en una situación bastante complicada en líneas generales para el campo.